Gracias amigos por seguir en nuestra sintonía. Acabamos de escuchar las declaraciones que el presidente Pedro Pablo Kuczynski le ha brindado en exclusiva a Radio Nacional por sus 80 años. Ahora tenemos al parlamentario de Peruanos por el Cambio, Pedro Lechea, que además es empresario y además pues trabaja en Ica. Entonces vamos a comenzar por Ica para luego irnos a los huaicos de la política y de la corrupción. Gracias por estar con nosotros, Pedro. Buenos días. Que yo le preguntaba por los viñedos de Tacama medio en broma, pero sobre todo medio en serio, porque evidentemente hay una preocupación, ¿no?, sobre la situación en las cuales están quedando importantes cultivos en Ica. Yo me he podido comunicar con algunos agroexportadores, de lo cual le quiero preguntar, porque incluso abordé en Arequipa al ministro de Agricultura. Pero usted conoce muy bien la realidad de Ica. ¿Qué está ocurriendo? ¿Esto se pudo prevenir? Bueno, primero yo ya hace un año desde que estoy en labor de Congreso, medio año, ya yo no estoy. Yo lo sé. Pero sí he estado en Ica, sí he estado interesándome por los problemas. Lamentablemente estos son problemas recurrentes. Tienen muchas interpretaciones, situaciones que hay. Esta es una masa de aire caliente que ha sido desplazada por un súbito soplo polar en el hemisferio norte y ha bajado esta masa caliente al Perú. Ayer nos ha tocado. Entonces, pero estas cosas se dan, o sea, se ha dado en el tiempo. Pero las lecciones, pues, no se aprenden. Hace 20 años esto sucedió. Y sucedió con un enorme rigor. Nuevamente los cauces secos son lugares que dejan de ser respetados y sobre todo por la gente que viene a las ciudades. O sea, ha habido mucha migración en los últimos 20 años a los valles costeros por el boom agrícola. Entonces, la población entra y muchas veces hay alcaldes irresponsables que tampoco conocen la dinámica de estos valles. Para que entendamos un poquito la sociología de esta situación. La migración tiene que ver con quienes trabajan en los grandes emporios agroexportadores, pero seguramente a su vez tienen pequeñas parcelas. No. Es gente que ha migrado con el crecimiento económico de la costa. Porque claro, hay empleo pleno. Hay pleno empleo, y si tú no pagas, creo que estamos hoy día a 1.800, 1.700 soles más, derechos más, todos los beneficios sociales, si es que tú quieres contratar a alguien, porque nadie te viene. O sea, tú antes la gente hacía cola para buscar este trabajo, ahora tú tienes que ir a buscar a la gente. Hay atractivos entonces para ir a Ica. Claro. Y esta gente se está instalando en Quebradas Secas. Se está instalando en Quebradas Secas, que los alcaldes han debido impedir. INDECI lo tiene señalado. Pero lamentablemente muchas veces se dan facilidades en lugares donde claramente ha corrido agua y peligrosamente. Cuando bajan estas torrenteras, estos huaicos, estamos hablando de flujos gigantescos de agua. Puede ser un río que aparece a donde hace 15 años no ha habido nada. Y el agua busca su cauce y se va a llevar todo por delante. Claro, dicen, los ríos tienen memoria. Entonces, cuando uno ve un cauce seco, no es porque no ha habido agua los últimos 15 años que no lo va a volver a ver. Claro, todo el mundo se sorprende. Esto no había pasado hace... pero ahí está el cauce. Ahí está el cauce. Y el cauce regresará. Esos cauces, lamentablemente... Por ejemplo, Ica es uno de los valles que tiene peligros muy particulares porque el valle corre paralelo al mar. O sea, llega hasta lo que se llama Cerro Blanco, en la bajada de Huamaní o la bajada de Huancavelica, y en lugar de irse por lo que era el cauce antiguo de Río Seco, que debió millones de años pararse, y salir por el estuario de Paracas, súbitamente voltea y se va para el sur. Ahora, multiplicamos las responsabilidades entre los alcaldes. He podido hablar con varios ministros, ¿no?, a los que les compete esto. Tenemos que ir probablemente hacia una suerte de autoridad centralizada que se encargue de todo lo que tenga que ver con cauces y administración de vivienda. O sea, prohibir realmente de manera efectiva, porque si seguimos sosteniéndonos en los alcaldes locales, de repente no vamos a llegar a ninguna parte. Mira, y lo que es lamentable es que tú ves que hay gente que ha ahorrado y ha hecho casas que tienen material de calidad, que tienen una estructura arquitectónica y que las han perdido, se ha llenado de agua su casa. No debe estar ahí, punto. Por eso es que la legislación antigua era la legislación de había el juez de aguas. A nadie podía tocar un cauce. Había el hecho de que uno podía ser castigado penalmente por haber tocado las condiciones de un río o de un cauce como un huaico. Y esto se ha perdido. Entonces, la Autoridad Nacional de Agua tiene que
recuperar, es algo que vamos a estudiar ahora y voy a tener que verlo como congresista de la República y revisarlo. ¿Quién es el responsable al final? Porque Indesi recomienda, y nadie le hace el caso a Indesi. Para Indesi tal vez a algunos malos funcionarios es muy entretenido venir a las fábricas o acá y pedir cosas hasta absurdas, cosa que ya se está parando. Pero no están ahí a donde realmente estar. Indesi es clave. Ya hay ahí planos en los cuales se firmó con los alcaldes de zonas intangibles. ¿Qué ha pasado con estas zonas intangibles? Todas están urbanizadas. Entonces, el tema es, ahora hay que ayudar y ver cómo se mitiga la situación. Yo creo que se ha trabajado muy bien. El presidente regional en 48 horas ha sido capaz de limpiar un daño enorme que se había hecho en una urbanización San Ildefonso que había quedado bajo el agua, porque la urbanización está por debajo del nivel del río, entonces había quedado encochado todo el agua que había bajado, y en 48 horas se ha vaciado este embalse y las cosas están comenzando a andar, pero muchas veces cuando la naturaleza actúa con tanta fuerza, los errores se pagan muy caros. El no haber respetado las señales de la naturaleza nos traen las consecuencias que hoy estamos viviendo. Puede pagar caro la economía también. Me comunicaba con unos empresarios agroindustriales hace unos días donde ellos decían, bueno, que eran empresarios que no eran pequeños, pero que ahora ante una situación como esta necesitaban ayudas de agrobanco. Voy y le llevo esta inquietud al ministro de Agricultura, ¿ya? Y me dice, mira, más del 35 empresarios concentran casi el 50% de la cartera de agrobanco y como 11 o 12 tienen un alto riesgo. O sea, es decir, estamos hablando también de un problema de financiamiento de aquí en adelante que viene de errores pasados. Claro. ¿Cómo puede verse golpeada la agroexportación en una situación como definitivamente todas las áreas de agroexportación que están en el desierto y han estado en el camino de los cauces van a haber sufrido, definitivo. Ahora, la lluvia, cuando la uva está lista para ser exportada, es muy frágil, porque inmediatamente la uva captura agua. Los nuevos métodos de riego son métodos muy restrictivos en materia de agua. Entonces la planta se le estresa para que crezca la uva en tales condiciones. Se le pone condiciones duras, digamos, para que se acostumbre. Entonces, si la naturaleza le proporciona agua, la planta se te escapa en las manos. O sea, se te escapa y ya pierde la consistencia, pierde la durabilidad, porque inmediatamente carga agua. Y al cargar agua se expone a mayores índices de pudrición y una serie de detalles de esa índole. Nosotros, tengo entendido que de los informes que tengo, que ciertas uvas hemos visto mermado en 10% la producción. Eso debe estar pasando con otro tipo de cultivos, por supuesto. También. Definitivamente, cuando llegue el agua, cuando uno tiene un cultivo tan controlado como puede ser el espárrago, los frutos y lo que está a punto de cosechar, la planta está en su momento máximo. Entonces, obviamente, al recibir un agua que no estaba planeada, la planta la va a aprovechar. ¿Cuáles serían las posibilidades de reacción ante eso? ¿Qué debería hacer, por ejemplo, el Estado? ¿Qué le tocaría hacer? Bueno, yo creo que acá lo que toca es ver el estado que ha quedado estos centros de producción y la parte de que ha perdido conseguir un mediano plazo para que en el mediano plazo salgan de la pérdida estas compañías que en otro hora están generando divisas, están generando trabajo, están generando crecimiento. Entonces lo lógico es que esa pérdida que puede afectar y que va a afectar los balances este año, diluirla en el tiempo para que estas compañías puedan recuperarse. En muchos casos, a pesar de su capacidad de producción, me imagino yo, no deben tener grandes espaldas financieras, es decir, la plata entra y sale. Definitivamente es un negocio que tiene un flujo financiero atípico, ya que la cosecha es aproximadamente en 2 meses y medio, y uno tiene que invertir casi 10 meses. Entonces uno va invirtiendo durante 10 meses y en 2 meses y medio regresa el dinero. Si no te llega el dinero en esos 2 meses, tienes problemas. Entonces lo lógico es que el Perú vamos a ver qué cosas se puede hacer para tomar una visión de medio a largo plazo, ¿no? Entonces, este hecho de la naturaleza, este hecho fortuito, es el tema negativo que ha afectado a la producción. Estas son empresas y las más grandes no creo que sean las que tengan problemas, sino son las medianas, a las chicas, porque hay mucho productor que también
aporta al packing, o sea, no tienen packing propio, sino son agroexportadoras, pero no tienen planta empacadora, Exacto. Y venden y venden. Entonces, su producción. esas compañías de 150, 60, 40 hectáreas, las medianas, también deben haber sufrido bastante y son las que menos espaldas tienen. Importante perspectiva. A ver, pasando del huaico de verdad al huaico metafórico de la corrupción, que sin duda también va a golpear a la economía, ya está golpeando la popularidad del presidente y va a tener consecuencias. Usted habla en un diario hoy, declara sobre lo que es el entreguismo a las potencias extranjeras. Por un lado, ver cuál es el componente político de esta corrupción, entiendo yo, ¿no? Que venía detrás de Brasil específicamente, y por otro lado, que Odebrecht no es la única empresa brasileña involucrada en actos de corrupción. El caso Lavajato, que es el que origina todo esto, tiene pues a Camargo Correa, OAS. Acabamos de escuchar al presidente de la República diciendo, a ver, en el caso de Odebrecht, ellos para quedarse con los proyectos que están en marcha, porque esto tiene una consecuencia en la economía también, o sea, es muy fácil decir lárguense, ¿no? Que es lo que le provoca, por supuesto, ¿no? A cualquiera. Pero ya con el tema del gasoducto, que significa ahí nomás medio punto del PBI y ya se ajustó la proyección a un punto menos por parte del MEF, uno dice, oye, esto hay que de repente pisar con cuidado. Hemos tenido a ministros, y termino aquí la pregunta como Coco Nieto, ¿no? La semana pasada diciendo, bueno, que sobrevivan, pero sobrevivan afuera, pues. Al final, ¿qué se debe hacer con Odebrecht? ¿Se quedan, se van, subsisten en una especie de condición controlada? ¿Qué hacer? ¿Qué hace el Estado ante una situación como esta? Mira, acá tenemos que tener cuidado de poner las cosas en su debida perspectiva. ¿Qué ha pasado con el gasoducto? El gasoducto no cumplió el proyecto con presentar la fianza que le correspondía. Eso ha facilitado actuar rápidamente y el presidente así lo ha hecho. Dio la orden, ejecútese la fianza, terminado el contrato por incumplimiento. Se acabó el problema del gasoducto. Es cierto que el gasoducto iba a poder dar un porcentaje importante de crecimiento para el Perú, pero se ha preferido parar ahí el tema, en seco. Asumiendo los costos. Asumiendo los costos, porque el próximo año lo que hacemos. Porque nosotros calculamos que en 8 meses habrá un nuevo postor con condiciones limpias, sin sobreprecio, y el próximo año seguimos con el gasoducto mejorado, porque el gasoducto iba a pasar de largo de ciudades como Juliaca. Un contrato cuestionado. Claro, entonces ahora vamos a atender a todas las poblaciones con el gas a domicilio y finalmente vamos a tener el gas al precio que corresponde, un precio que pueda aliviar a las familias, generar industria y generar desarrollo, que siempre debió ser así. Entonces, eso es por el lado del gasoducto. Los otros proyectos de Odebrecht hoy día, o como los que puede tener, tipo Odebrecht, llamémoslo, porque ya Odebrecht se convirtió en el ícono, hablando, como bien dices, Camargo Correa, OAS y todas las demás. Se ha convertido, como diríamos, un gentilicio, ¿no? o el tipo de delito, ¿no? Entonces, tú lo que tienes en el Perú, nosotros tenemos una constitución garantista. ¿Qué significa por garantista? Todos somos inocentes hasta que se pruebe algo en diferencia. Sin embargo, el fiscal, en este caso que ya tiene evidencias, porque ya las evidencias están, tiene el derecho de generar los embargos preventivos y parar todo. ¿Eso quiere decir que está arrastrando los pies la Fiscalía? No, la Fiscalía tiene que hacer las cosas bien. Es peligroso adelantarse y generar lo que podría ser abusos. Los abusos podrían llevar a que las empresas perjudicadas digan, acá no hay ley y por lo tanto yo me retiro, inclusive en juicio al Perú por falta de garantías. Por eso nosotros tenemos que hacer las cosas al debido momento y hacerlas bien. Por eso es que el presidente ya en el pasado ha dado orden, y así lo ha hecho el primer ministro, le ha entregado más fondos a la Fiscalía y al Poder Judicial para que puedan actuar y que no les falte para pasajes, no les falte contratar abogados de primer nivel y podamos nosotros efectivamente, cuando vengan todos los actuados, hacer los embargos y hacer estos embargos contra los valores que hoy día tienen estas empresas en el Perú. Entonces hay que manejarnos con inteligencia, definitivamente compañías que no queremos. Lo grave que yo denuncio es lo siguiente, esto es una combinación entre el Foro de Sao Paulo, estas empresas que han sido las que yo creo que han sido la pistola con la que le han disparado al Perú. Y esta especie de contubernio lo que ha hecho es apropiarse de valores muy importantes de la nación. A ver, el país entra con un 2.2
sobre PBI cuando se inicia el gobierno del señor Humala y terminamos con un 3 negativo. Se nos han ido 5 puntos en todos estos tipos de proyectos que largamente cubrían, yo soy vicepresidente de presupuesto, todas las necesidades presupuestales de todas las regiones del Perú. Ese es el daño que se ha hecho. Hay un daño específico. Entonces, pero ese daño político es el que ha causado esto. Y sobre todo hay noticias que vienen de Brasil muy preocupantes, que era el señor Lula quien decía, acá se corta el queso y tú debes le pagas a fulano y a sultano. Si eso saliera a la luz, ahí quiere decir que hemos estado nosotros a sueldo de alguien. Y eso es inadmisible. Entonces esos son los problemas que van a comenzar a salir y esos son los problemas, por eso la Fiscalía hay que acompañarla ahora, hay que apoyarla, hay que ver que el trabajo de la Fiscalía y no generar uno de los problemas que es a veces tentador, no saber qué está pasando, eso podría generar hasta la frustración de un proceso. Entonces, vamos con calma, pero sí vamos exigiendo trabajo. Pedro Lechea, porque dice que esto va hacia arriba, no hacia abajo. Gracias por estar con nosotros, Pedro, esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes y yo creo que vamos para adelante. Muy bien, vámonos a una pausa y regresamos de inmediato, no se vayan.